Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por estar acá en este espacio con la audiencia del Nodo de Instituto Época y queremos por cuarta vez, ya que te hemos tenido por acá, ir conociendo un poco más de cómo va avanzando cada proceso desde tu perspectiva y desde tu conocimiento y que nos cuentes diferentes aspectos de la trayectoria que has tenido. Muchas gracias y muchas gracias al medio de comunicación Nodo. Estoy muy agradecido con ellos y muy feliz porque desde cuando empecé con mis primeros pininos en la política y en las redes sociales, ellos estuvieron ahí acompañándome y me dieron un gran impulso. Entonces, feliz de recibirlos. Bueno, aprovechando estos espacios, nosotros sí queremos conocer desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, por qué esa importancia de defender la libre empresa acá en Colombia. Mira, como te lo decía, no hay un sistema político, económico, que haya demostrado una capacidad tan elocuente para sacar a las personas de la pobreza como lo es el libre mercado. No lo digo yo, no lo dice la derecha mundial, sino que lo dice la historia, lo dicen los datos. Hay muchos institutos importantes como el FACES de Canadá, como el Heritage Foundation, como el Cato de Washington, en donde evalúan qué tanta facilidad de crear negocios hay en los países, y cuando tú miras los resultados, siempre el top 10 de los primeros países que más libertad económica tienen o que más facilidad para crear negocios tienen son los más ricos: Suiza, Hong Kong, Macao, que es una zona especial administrativa de China, Canadá, Estados Unidos, en su momento Chile, ya hoy pues con Boric ya bajó en el ranking. Y cuando tú miras cuáles son los países con menos libertad de comercio, los más reprimidos suelen ser los países mucho más pobres: Cuba, Corea del Norte, Venezuela. Entonces, esto no es un tema ideológico, esto es un tema de datos y de razón. Por eso es importante defender la libre empresa y la libre competencia. Y por eso es importante que en Colombia, un país que si bien no ha implementado una ideología comunista, sí es un país que tiene un Estado muy grande y que es muy difícil crear empresas si se instaura un verdadero capitalismo. Y para eso estamos nosotros en el Congreso de la República, y en algún momento llegaremos a la presidencia para instaurar ese sistema en este país. Has tocado un punto muy importante sobre el tema del sistema. ¿Cuáles crees que son las condiciones más importantes para poder implementar esto, la libertad de empresa aquí en Lo Colombia? primero es la seguridad jurídica. Si no hay unas reglas de juego claras, si en un periodo presidencial te dicen que estas son las normas jurídicas y después llega un presidente loco como Petro y te las cambia y no hay una continuidad en esas reglas, pues obviamente va a haber mucha incertidumbre y no va a haber la garantía para que inversionistas vengan a invertir a nuestro país. Lo segundo es la defensa de la propiedad privada. Colombia es uno de los países con más desplazamiento que hay, es uno de los países en donde más invasiones de tierras hay. Si nosotros no recuperamos la defensa de la propiedad privada, va a ser imposible que haya una confianza para invertir en Colombia. Sin esos dos factores, va a ser imposible que en Colombia exista un verdadero capitalismo. Y por supuesto, el tema de los impuestos. Hoy en Colombia, por ejemplo, el impuesto de IVA es un impuesto de los más regresivos, en donde golpea a las clases más bajas, 19%, y está el impuesto de renta, que hoy está alrededor de los 32-34% a las empresas, en donde también asfixia a las pequeñas empresas y es imposible crear empleo. Entonces yo creo que hay que reevaluar el sistema tributario en Colombia. Si yo fuera presidente algún día, yo implementaría un 777. El 777 es que bajaría del 19 al 7% el impuesto de IVA. Eso va a estimular el consumo. Bajaría del 32-34% el impuesto de renta al 7%. Y los demás impuestos también los bajaría al 7%. Eso habría una explosión de inversión privada en Colombia, superaríamos la pobreza y obviamente mejoraríamos la calidad de vida de muchos colombianos. Buenísimo. Hay que tenerlo presente y sé que estarás allá. Si Dios permite. Bueno, Miguel, nos gustaría saber, pues no es un secreto, los esquemas de gobierno que han cambiado y que desestabilizan muchísimo el tema de la economía en este momento. Si quisiéramos saber y conocer tu punto de vista, ¿cómo estas ideologías socialistas afectan tanto a un país como Colombia y por qué económicamente vamos así? Mira, el socialismo es un mal que hay que extirpar, es un mal que hay que acabar.
El socialismo hoy tiene a Venezuela, una de las potencias petroleras más grandes del mundo, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Los venezolanos debajo de sus pies tienen una mina de oro negro literal, con un 90% de pobreza. O sea, es una catástrofe lo que el socialismo es en Venezuela. Lo mismo en Cuba, ya ustedes conocen los datos. Argentina con la inflación, bueno, ya gracias a Dios llegó Milei y la inflación ya va en el 11% cuando los Kirchner la dejaron altísima. Entonces, las ideologías socialistas han hecho mucho daño en la humanidad. Y en Colombia específicamente mucho más, porque a pesar de que en Colombia nunca llegó por primera vez, ahora con Petro, un gobierno literalmente socialista, sí existieron guerrillas socialistas que le hicieron mucho daño a Colombia. Ustedes saben que el socialismo es una filosofía que dice que se tiene que tomar el poder por la vía de la fuerza, de la violencia, de la revolución, y eso se implementó aquí en Colombia. Vimos cuánto daño hicieron las guerrillas comunistas en Colombia. Entonces, yo creo que hoy ha nacido una nueva generación, una generación que conoce los peligros del socialismo, una generación que no está dispuesta a repetir los errores del pasado, y es una generación que en el 2026 va a poder votar y va a poder pegarle una patada en el trasero a Petro, al pacto histórico y a la izquierda en Colombia. Argentina es un ejemplo de eso, un país que fue esclavizado por el estatismo, por el kirchnerismo, y hoy llegó un político, el primer político libertario a la presidencia del mundo, llegó la presidencia argentina como es Milei, y muchos otros países como El Salvador, con Nayib Bukele, están siguiendo ese ejemplo. Bueno, tú has tocado puntos muy importantes en esta entrevista y los quiero demarcar porque siento que la concientización de esta juventud para tomar mejores decisiones a futuro es primordial. Entonces, yo siento, y desde nuestros medios de comunicación sentimos que los sistemas educativos se han llegado a permear mucho el tema del marxismo. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? No, por supuesto. Mira, yo soy un joven que viene de los extractos populares. O sea, yo vengo de un barrio estrato 1 de la ciudad de Cartagena, en donde yo veía atracos, donde veía la prostitución, donde veía jóvenes con droga. Yo fácilmente pude ser un pelado de Cartagena, de un barrio bajo, que pudo ser atracador o pudo estar consumiendo cualquier sustancia psicoactiva. Y estudié en colegios públicos. Estudié mi primaria, mi bachillerato en colegios públicos, y pude experimentar de cerca cómo es el adoctrinamiento del sistema educativo a los jóvenes. Y ahora que tengo la oportunidad de relacionarme con gente que ha tenido que ha estudiado en otras instituciones privadas, veo también cómo es el choque y cómo ellos salen mucho mejor preparados que muchos jóvenes que han estudiado en instituciones públicas. Entonces, esto es una muestra de que la izquierda ha optado todas las formas de lucha, como te lo dije, la lucha violenta a través de las guerrillas, obviamente la lucha educativa, la lucha de ideas a través del sistema educativo, adoctrinando a los jóvenes. Yo creo que es necesaria una reforma educativa. Yo la he planteado. De hecho, uno de mis proyectos de ley junto con la senadora Paloma Valencia fue del bono educativo. Ya en su primer debate pasó. Esperemos que en los otros 3 debates que vienen también pase, y esto sería una gran oportunidad para que los padres de familia puedan decidir la educación de sus hijos. El Estado les entrega un bono y ellos decidan en qué institución matricular a sus hijos. Si la quieren en una oficial, en una pública, pues la pueden ingresar, y si la quieren en una privada, pues con ese bono tener la oportunidad de que su hijo pueda tener las mismas no sé, oportunidades o las mismas capacidades que los chicos que van a un colegio privado. Entonces, ojalá esa propuesta también la pudiéramos llevar al término de las universidades. Lastimosamente, este ha sido un gobierno que nos ha bombardeado de muchas reformas, de muchos decretos, y a veces nos toca a nosotros hacer mucho más control político que implementar, que tramitar las reformas que nosotros queremos. A veces no nos queda el tiempo para nosotros poder implementar las reformas que queremos porque estamos estudiando o estamos viendo cuánto daño hacen las reformas del gobierno. Bueno, yo sí quisiera conocer un poco más sobre esta reforma educativa porque siento que es necesario transformar y formar nuevas generaciones mucho más conscientes tanto en la proyección social, sostenible y económica de un país como Colombia. ¿Cuáles serían esas características de esta reforma que tú acabas de plantear? No, mira, lo primero es democratizar la educación de verdad. Lo primero es quitarle el control al Estado de la educación, porque
el Estado no es quien debe suministrar la educación. Para mí, la educación debe venir de la misma sociedad civil, ¿ya? Y los jóvenes deben de tener la libertad de decidir en qué institución estudiar. El factor económico no debería ser un limitante para los jóvenes decidir en qué institución estudiar. Entonces, ¿por qué en vez de estar entregándole 1 millón de pesos mensuales a los bandidos de la primera línea, por qué en vez de estar subsidiando a vagos, mejor coger ese dinero, transformarlo a bonos, a cheques, entregárselo a los jóvenes o a los padres de familia y que ellos decidan, mire, yo quiero estudiar en X colegio y se matriculó en ese colegio? Yo soy un ejemplo de eso. Yo quería estudiar relaciones internacionales y la única universidad en la costa caribe que dicta relaciones internacionales era la Universidad del Norte. En ese entonces la carrera costaba 5 millones de pesos. Yo vengo de un hogar estrato 1 o 2 y no había la posibilidad de que mi papá o mi mamá me pudieran pagar 5 millones de pesos un semestre. Y me tocó estudiar administración pública en la Universidad de Cartagena, que es una universidad pública, en donde pagaba 300.000 pesos. Pero mi sueño era estudiar en la Universidad del Norte. Y resulta que cuando yo empecé a analizar los costos de los estudiantes al Estado, de las universidades, yo me di cuenta que yo en la Universidad de Cartagena le costaba a los contribuyentes 13 millones de pesos al semestre. Y yo decía, le cuesta a los contribuyentes 13 millones de pesos al semestre, cuando en una privada, que es la más cara de la costa, con la mitad de lo que le costaba a la pública, podía estudiar la carrera de mis sueños y alcanzaba para otro estudiante. Entonces, yo creo que esta propuesta no solo beneficia a los jóvenes, porque vamos a subsidiar la demanda y no la oferta, y beneficia a los padres de familia, sino que beneficia también al contribuyente, porque al final vamos a poder darle la posibilidad de ingresar a la universidad a muchos más jóvenes. Hoy vemos el caso de las universidades públicas que no hay los suficientes cupos para atender a los bachilleres que se gradúan anualmente. Bueno, ¿qué mensaje le dejarías a estas nuevas poblaciones o a esta juventud? ¿Qué mensaje le dejarías? Un mensaje contundente, como los tuyos, los que siempre son así, que son mensajes con una huella para ellos, para los jóvenes que en este momento luchamos contra unas ideologías socialistas muchas veces absurdas, que no nos están llevando por donde queremos, no nos representan. Cuéntanos. Lo primero es darle las gracias, porque hacer esa labor hoy en día es de héroes. No es fácil hacer lo que ustedes están haciendo. Tú lo haces de corazón. Yo estoy seguro que tal vez no tienes el salario de tus sueños, pero lo haces porque amas tu país, sí, y porque amas la democracia y amas la libertad. Yo en su momento también lo hice, lo sigo haciendo con mi corazón, pero también lo hice sin ninguna retribución económica porque amo mi país. Y por eso, más que un mensaje, les doy las gracias a todos esos jóvenes que están luchando por Colombia, porque cada publicación, por más o menos like que tengan, cada conversación en un almuerzo, en un café que tengan, cada debate que hagan en una universidad, si sea que lo vean 4 o 5 personas, es importante y están haciendo el cambio, no de Petro, porque eso es un cambio falso, sino un cambio real. Entonces, más que un mensaje, es gracias, sigan para adelante, porque algún día todos esos esfuerzos que estamos haciendo se van a ver retribuidos en el progreso de nuestro país. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por tu oficina. Y bueno, acá estamos trabajando por un mejor país. Así es, y conmigo siempre cuentan. Aquí tienen un representante que es leal a sus ideas, que no va a cambiar sus pensamientos y que es coherente. Ustedes saben que pueden esperar y que no pueden esperar de Miguel Polo Polo. Dios me lo bendiga. Bueno, no nos queremos ir sin antes hacerte esta breve invitación en nuestro Foro Nacional por la Libertad de Empresa, pues contra obviamente de estas ideologías socialistas, y hacernos esa gran pregunta que es, ¿Occidente está en peligro? Pues evaluar muchos temas socioculturales, económicos, y realmente con una proyección importante. Bueno, ahí voy a estar y obviamente, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a adquirir la boleta. ¿Cuánto cuesta? 40.000 pesos. Bueno, voy a adquirir unas cuantas boletas y vamos a hacer una rifa en mis redes sociales a ver quién se dan esas boletas. Vale, perfecto. Allí estaremos. Dios me lo bendiga. Gracias.